Muy buenas noches, qué bueno que nos acompañan. Siempre para mí es una bendición poder estar transmitiendo a través de este medio. El día de hoy estamos transmitiendo un mensaje muy interesante. Es un tema que lo hemos titulado Volver a lo básico. Y vamos a ir tocando algunos aspectos importantes de cómo hemos de estar transmitiendo el mensaje del Evangelio. Fíjense que cuando los apóstoles se dirigían a las asambleas de creyentes, indudablemente seleccionaban temas definidos y se apegaban a ellos. Temas que todos habían estudiado por años, desde su infancia. Exponían las verdades que tenían a la vista y que eran conocidas por todos. De hecho, eran parte de su propia cultura. Pero cuando se dirigían al mundo exterior, a los gentiles, a los ignorantes, o cuando hacían sus llamamientos a los incrédulos, la manera en cual ellos predicaron no consistía tanto en inculcar alguna doctrina específica, sino más bien en la declaración de ciertos hechos de los cuales habían sido testigos presenciales. Habían sido elegidos para dar su testimonio de esos hechos a los demás, de modo que no se referían a conocimientos adquiridos, sino a acontecimientos ocurridos, y además no con mucha anterioridad. El sermón del apóstol Pedro, por ejemplo, en Pentecostés, seguramente lo recordarán en el libro de Hechos, o su sermón dirigido a Cornelio, el centurión, o la predicación del apóstol Pablo en Perge y en Antioquía, ahí encontraremos que esos discursos eran argumentos tomados de las escrituras que declaraban algo así. Tal como Dios había prometido desde tiempos antiguos, enviaría a un Salvador y entonces Jesucristo vino al mundo. Vivió una vida santa. Fue muerto después de ser falsamente acusado y fue puesto en el sepulcro. Resucitó de nuevo al tercer día y después ascendió al cielo de conformidad al testimonio de los profetas. De él dijeron que todo aquel que creyera que este hombre era Dios verdadero sería salvo por medio de él. Esa es la declaración básica que hicieron. Esto es lo que se conoce como la doctrina de la elección. Su firme propósito era declarar aquellas cosas directamente vinculadas con la salvación del alma, que era el asunto fundamental y de mayor importancia al cual querían que todos los hombres prestaran su atención. Es así que exhortaban a todos los que reconocían que sus almas estaban en peligro a que aceptaran la revelación y abrazaran la fe del Evangelio. Escuchemos al apóstol Pablo en el famoso capítulo 15 de la primera epístola a los Corintios. Dice así, y lo voy a leer en la versión APA. Dice, y ahora, hermanos, quiero que se acuerden del Evangelio que les he predicado. Permítame repasar el mensaje con ustedes una última vez. Este es el mensaje del Evangelio que proclamé y que ustedes aceptaron e hicieron suyo, y en el cual están firmes. También por medio de este mensaje del Evangelio, ustedes tomaron su posición y su vida ha sido salvada. Supongo, ahora, que su creencia es real y no una fantasía pasajera, que están en esto para siempre y se mantendrán firmes. De lo contrario, habrán caído en vano. Lo primero que hice fue poner delante de ustedes lo que se puso enfáticamente delante de mí. Les he enseñado la misma instrucción que yo recibí, a saber, que Cristo, el Mesías, murió por nuestros pecados, exactamente como lo dicen las Escrituras, que lo sepultaron y que resucitó al tercer día, habiendo vencido a la muerte, también exactamente como lo dicen las Escrituras, y que se presentó vivo a Cefas y luego a sus seguidores más cercanos. Luego se presentó a más de 500 de sus seguidores, todos al mismo tiempo, la mayoría de los cuales viven todavía, aunque algunos ya han muerto.
Después pasó tiempo con Santiago y luego con todos los apóstoles, aquellos a quienes encargó representarlo. Por último, se presentó vivo también a mí, que soy como un niño nacido anormalmente. Pues yo soy el menos importante de los apóstoles y ni siquiera merezco ser incluido en ese círculo íntimo. Como bien saben, después de haber pasado todos esos primeros años haciendo mi mejor esfuerzo para desacreditar a la Iglesia de Dios, persiguiéndola incansablemente. Pero soy lo que soy, porque Dios fue tan amable, bueno y generoso conmigo, que aquí estoy. Su bondad para conmigo no ha resultado en vano. Y no voy a dejar que su gracia se desperdicie. Al contrario, he trabajado más que todos ellos, aunque no he sido yo, sino Dios, que con su favor me ha ayudado. Lo que importa es que, ya sea que lo hayan escuchado de mí o de otros predicadores, es lo mismo. Dijimos la verdad de Dios y ustedes le confiaron su vida creyendo en Él. Este pasaje que acabo de leer es lo que el apóstol Pablo describe enfáticamente como el Evangelio. Aseverar estos hechos, exhortar a los hombres a creerlos y a poner su confianza en el hombre que así vivió y murió y resucitó, fue la predicación básica del Evangelio que en la antigüedad sacudió al sistema religioso y legalista e hizo que en esas primeras etapas del cristianismo el mundo entero quedara asombrado con la luz y la gloria de Cristo. Entonces, debemos esforzarnos por imitar a los apóstoles y debemos procurar predicar un sencillo sermón del Evangelio. Quizá no con la habilidad de ellos o con su inspiración, pero sí al menos con su empeño y con el mismo denuedo que ardía en sus pechos, para que por medio de este mensaje los hombres sean salvos. Esto es, volver a lo básico. De conformidad con eso, vamos a tratar primero con la historia de Jesús, a quien exponemos y reconocemos como el Salvador. En segundo lugar, tocaremos el tema de las demandas de Jesús y, en tercer lugar, con las bendiciones que Jesús nos proporciona. Punto número 1. De la historia de Jesús. Si buscamos en nuestras Biblias, encontraremos que el apóstol Pablo comenzó su sermón notando que muchos profetas hablaron de la venida de Jesús. El apóstol Pablo menciona especialmente la promesa hecha al rey David, que de su simiente Dios levantaría un príncipe y salvador para la casa de Israel. Estos profetas o videntes, cuyos ojos fueron ungidos por Dios para mirar hacia el futuro, han aparecido en varios tiempos y en diversos lugares, y sin ninguna conveniencia han proclamado al unísono lo mismo. Todos anunciaban con antelación el advenimiento de un glorioso profeta, un príncipe y salvador a quien se le debería rendir homenaje y que sería muy peligroso y absurdo el rechazarlo. Mis hermanos, permítanme recordarles que con mucha frecuencia han aparecido sabios en la historia del mundo a quienes se les ha reconocido tener una inspiración divina, cuyos anuncios han fortalecido la esperanza de la venida de un hombre que habría de redimir de la esclavitud al mundo y que se convertiría en el salvador de nuestra raza. La mayoría de estos hombres selló con su sangre su testimonio, como dice la Escritura. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Con todo, pese al extremo sufrimiento o a la muerte violenta, perecerían parecerían haber sido inspirados por un divino denuedo de proclamar el mensaje e incluso llegar hasta el fin, que vendría uno que destronaría al antiguo reino del terror y al antiguo orden de ceremonias externas para introducir un reino espiritual y para redimir al mundo de sus pecados y aflicciones. La aparición de una refulgente estrella anunciaba el nacimiento milagroso del Salvador, el mismo que había sido anunciado con antelación por algunos de aquellos profetas. Ellos habían dado a entender que antes que llegara el hombre prometido, o sea, el Mesías, habría un precursor, alguien como Elías. Elías vendría primero.
Y con Juan el Bautista también se daba cumplimiento a las profecías. Era un hombre de mucha santidad, pero de poco refinamiento. Su vestimenta era tosca, su dieta era frugal, su porte austero y su forma de expresión era enfática e incluso vehemente. Parecía ser un fuego personificado. Si pudiera darse tal cosa, pues así de fuerte era su pasión y así de audaz era su valor. Pues nunca se acobardó delante del rostro de ningún hombre, sin importar su alta posición o sus elevadas pretensiones. Bastaba que detectara un mal y lo denunciaba con todo su poder. 21 siglos han transcurrido desde que este hombre apareció en el desierto, cerca del río Jordán, cuyo vestido era de pelo de camello y cuya comida eran langostas y miel silvestre. Un hijo del desierto con un ministerio que le pertenecía específicamente y llamaba a los hombres al arrepentimiento. Las multitudes provenientes de ciudades y aldeas se agolpaban para oír su predicación. Y este era su mensaje: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. El punto culminante de sus exhortaciones fue este: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Búsquenlo, mírenlo, recurran a Él, pues Él quita el pecado del mundo. Su misión era enderezar, preparar el camino para la venida del Señor, de quien se declaró indigno de desatar la correa de su calzado. Finalmente llegó el Salvador prometido desde hacía mucho tiempo, y de Nazaret, donde había sido criado, llegó al río Jordán. Apareció en el desierto donde Juan el Bautista ministraba en el Jordán y solicitó que le fuera bautizado. Y cuando salió del agua, el Espíritu Santo descendió sobre él como paloma y muchos testigos oyeron una voz del cielo que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo a él. Este portentoso hombre, que ahora se había manifestado abiertamente, vivió una vida pública de extraordinaria benevolencia, en la que había una mezcla de humildad profunda y de poder divino. La vida más memorable que haya sido registrada. La imaginación no ha soñado nunca algo que le iguale. Manso como un cordero, intrépido como un león, severo en contra de la hipocresía, siempre tierno para con el pecador, especialmente cuando las lágrimas del arrepentimiento relucían en sus ojos. Un hombre que rasgó todas las antiguas formalidades, que denunció el conocimiento de los rabinos y que vino solo con el testimonio de Dios para decir verdades que, como la luz misma, son evidentes en sí mismas. Verdades que soportan la prueba del tiempo y que resisten los cambios de las circunstancias. Verdades que han liberado a las mentes de los hombres de los grilletes de la superstición y de la desesperación. Verdades que han sido siempre sumamente aceptables para los pobres y los necesitados. Verdades que han elevado a la humanidad desde que fueron proclamadas por primera vez. Verdades que han traído a discípulos a lo largo de todas las edades y han llenado el cielo con hombres y mujeres arrepentidos que se postran delante del glorioso Hijo de Dios y lo adoran. Verdades que todavía harán brillar a este mundo con la luz del cielo. Ahora, ese hombre vivió una vida perfectamente intachable, tan irreprochable que cuando sus enemigos buscaron su muerte no encontraron nada que pudieran imputarle y, por tanto, tuvieron que acusarlo y condenarlo por medio de falsos testigos. El punto culminante de su historia fue este: que fue crucificado. Y algunos suponen que sería prudente ocultar eso. Este grandioso maestro, este ser prominente, este hombre divino, pues también fue hombre y sin embargo Dios, es Dios perfecto y hombre perfecto, en realidad murió la muerte como la de un criminal. Fue tomado por manos impías, azotado, obligado a cargar su cruz y luego fue clavado al madero en el Calvario. Y allí murió. Pero debemos decirles la interpretación que se da a estos hechos. Murió allí
en sustitución del hombre. No tenía ninguna culpa propia, pero fue designado por Dios para cargar con todos los pecados de su pueblo. De hecho, con el pecado de todos los hombres que creen en él. Él fue castigado para que ellos no fueran castigados. Llevó el castigo que correspondía a todos los creyentes para que ellos fueran liberados del espantoso castigo que la justicia exigía de ellos. De hecho, subió a ese madero con la carga de toda la culpa de todos los que habían creído y de todos los que habrían de creer, cargada sobre sus hombros y debido a la excelencia de su naturaleza, siendo Dios, sus sufrimientos hicieron la expiación por toda la culpa de toda esa vasta multitud. Fue una vindicación de la justicia de Dios de tal magnitud como si todos esos millones de millones hubiesen sido arrojados en el infierno para siempre. Aquí estaba el hecho. El castigo debido a todas esas almas fue colocado en una copa amarga y Jesús sobre el madero llevó esa copa a sus labios y en un trago de enorme amor consumió toda la condenación. Por eso exclama, consumado es. Vivió hasta las heces toda la ira que Dios tenía contra su pueblo ofensor, pecador, culpable y condenado, y por ese sacrificio puro y sin mancha, el pueblo fue absuelto. Esta es la grandiosa doctrina de la cruz. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Cuando fue bajado de la cruz, fue puesto en el sepulcro. Allí permaneció su cuerpo sagrado durante 3 días. Pues en la mañana del tercer día, por su propio eterno poder y deidad, resucitó del sepulcro, puesto que no podía ser retenido por las ataduras de la muerte, y ahora, ya resucitado, vive eternamente y para siempre. En este instante, el hombre que nació de la Virgen en Belén, que fue muerto en debilidad en Jerusalén, pero que fue resucitado con poder, habiendo ascendido a lo más alto después de su resurrección, se sienta a la diestra del Padre, donde, como hombre, aunque siendo Dios, intercede con Dios incesantemente por todos nosotros, y por su eterno mérito salva a todos los que depositan su confianza en Él. Estos hechos históricos expuestos por el Evangelio nos revelan verdades espirituales para ser creídas con toda seguridad. Algunos los consideran fábulas de ancianas. Quien así piensa se pierde del beneficio que la fe básica seguramente les proporcionaría. Sobre sus propias cabezas recae la culpa, pues sobre sus propias almas vendrá la aflicción. Muchos de nosotros podemos aseverar con nuestras manos sobre el pecho que hemos probado la verdad de todo lo que está escrito en el libro sagrado. Estas preciosas verdades han ejercido una poderosa fascinación en nuestras propias vidas. Creer en ellas nos ha capacitado para vencer a nuestras pasiones y ha sido la palanca que nos ha levantado y sacado de nuestra antigua y vieja manera de vivir. Estas verdades son el respaldo de nuestra indefectible salvación, y en la hora de la muerte será nuestra confianza y también nuestra seguridad, de que tenemos un lugar reservado junto a nuestro Señor Jesús. Con la historia de Jesús tan claramente ante nuestra vida, nos preguntamos ahora el segundo punto. ¿Cuáles son las exigencias de Jesús? Pues bien, Él demanda, como el Ser Supremo que vive eternamente, que aceptemos qué es lo que profesa ser si queremos obtener cualquier beneficio de Él. La segunda pregunta sería, ¿y qué es lo que profesa? Él profesa ser el Mesías, ungido y comisionado de Dios. ¿Crees tú eso? Leyendo las profecías concernientes a Él, ¿ves tú cuán exactamente encajan como la llave encaja en la cerradura? Si ves eso, la verdad me alegro. Además, Él exige que lo recibas
como Dios. Esta es su profesión, que Él es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, Dios encarnado. Él caminó sobre las aguas del lago de Genesaret, resucitó a los muertos, sanó a los enfermos, multiplicó los panes y los peces, detuvo a los vientos, calmó la tormenta. Él ha hecho todas las cosas que solo Dios puede hacer. Él fue omnipotente incluso aquí abajo como hombre. Acéptalo. Entonces, como Dios verdadero. Si tú lo haces inteligentemente y sinceramente, me alegro aún más. Y lo aceptas ahora como tu sacerdote y no aceptarás a nadie más en la tierra. Para tenerlo a Él, debes renunciar a todo lo que el mundo ofrece, pues has de saber con toda seguridad que nuestro sumo sacerdote no estará junto a ningún otro sacerdote. Recurre únicamente a Él para la expiación, para la intercesión y para la bendición. Él se ofreció a sí mismo como un sacrificio vivo, se entregó por los pecados de su pueblo. Cree en Él como tu sacerdote y cree en sus sufrimientos y muerte como si fuera tu propio sacrificio. Pues quien ha entrado al lugar santísimo no hecho con manos de hombres, le pertenece el privilegio exclusivo del sacerdocio. Nuestro Señor Jesucristo es el único sumo sacerdote de la casa de Dios. Los miembros de su pueblo se convierten en reyes y sacerdotes a través de él. Cada uno de ellos, sí, reyes y sacerdotes según el orden de Melquisedec. Jesús es el único sacerdote. ¿Lo recibirás como tal? Entonces yo me regocijo de que seas iluminado así. Sin embargo, has de saber que Él reclama ser también tu rey. Eso implica obedecerlo incondicionalmente. Tienes que hacer lo que Él te pida como tu rey. Despreocúpate. Todo lo que Él nos manda hacer es bueno, es agradable y es perfecto, porque está alineado a la voluntad de Dios. Si Él es tu rey, tú debes ser su súbdito. Debes observar sus estatutos y debes guardar sus mandamientos. ¿Eres su súbdito? Entonces Él es también tu amigo. Tú serás incluso su hermano y vivirás cerca de Él como alguien muy amado para Él, en una afectuosa comunión. Aunque esté en el cielo, se revelará a ti en la tierra. Ahora, ¿estás dispuesto a aceptarlo como tal, como tu profeta, de tal manera que has de creer todo lo que Él te enseña, como tu sacerdote, de tal manera que habrás de confiar en su mediación, como tu rey, de tal manera que le sirvas? Este es el mensaje, el bendito mensaje de salvación, mensaje que para algunos de ustedes es tal vez la primera vez que lo hayan escuchado. Si fueran en este momento ustedes los que tuvieran que confiar en este hombre glorioso, en este Dios bendito, podrán ser salvos en este mismo instante. Si lo aceptas como tu Señor y tu Salvador, confías incuestionablemente en Él es a quien se le ha dado todo el poder, dominio y autoridad. Es a Él y solo a Él que se le ha otorgado todo poder en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. A los antepasados de Jesús se les reveló su salvación por medio de profecías. Juan el Bautista lo presentó en su tiempo. Y ahora a nosotros nos toca creer que todo lo que dicen las Escrituras es cierto y que son acontecimientos que ya sucedieron en favor de nosotros y de todos aquellos que creen en Jesús. La historia de Jesús narrada en la Biblia no es un cuento de hadas, es la verdad eterna revelada a toda la humanidad. Ahora confía en Jesús y Él te salvará de la culpa del pasado, te salvará de la concupiscencia de tu alma, te salvará del dominio del pecado y te convertirá en un hombre nuevo. Te dará un corazón nuevo y un espíritu recto. Toda su gracia será tuya al confiar en Él. Jesús mismo nos da incluso el poder de confiar.
pues Él es el autor y consumador de la fe. Todo es por su gracia, de principio a fin, y todo aquel que confíe en Él será salvo. Mi Señor tiene el derecho a esto, y no acepta nada que no sea esto, pues estas son sus propias palabras. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Él no admite ningún término medio. O crees o no crees. Y si no crees, pues ya estás condenado. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su propio Hijo, de Jesucristo. Así dice la Escritura: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Yo en verdad espero estar expresándote claramente este mensaje. Es mi ferviente deseo y la oración de mi corazón que todos ustedes conozcan el Evangelio. Si es que no lo han conocido aún, si lo han conocido antes, quisiera que pudieran discernirlo aún más claramente. ¿Se dan cuenta que no es una cuestión de conocimientos o de capacidades o de recursos? Es una cuestión de fe, una palabra sencilla de 2 letras. Yo solo quiero decirles simplemente estas verdades contenidas en un mensaje sin adornos. Si lo rechazan, la falla no debe ser mía. Yo solo debo dirigirlos a la llama de la fe que el Espíritu de verdad ofrece. Pero el acercarse para ser encendidos es decisión de cada uno de ustedes. Los exhorto, pues, delante de Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, a que recuerden estas pocas cosas elementales, viendo que involucran su esperanza o su desesperación, su salvación o su perdición, por toda la eternidad. No hay otra puerta al cielo fuera de esta. No hay ningún otro portón de entrada al paraíso fuera de este. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Él ha diseñado para nosotros un camino de redención. Confiando en Él, seremos salvos. Rechazándolo, estaremos perdidos. Jesús exige de ustedes que no confíen en ustedes mismos, que no piensen que son lo suficientemente buenos, que no imaginen que alguna vez pueden ser salvos por ustedes mismos, que no confíen en ninguna ceremonia, que no dependan de ningún hombre, que no alienten ninguna esperanza del cielo por medio de algún razonamiento o resolución propias, sino que justo ahora pongan toda su confianza en Él, el autor y consumador de la fe. Aunque pareciera ser demasiado bueno para ser cierto, porque en realidad es muy sencillo. Con todo, es cierto que si tú fueras el peor de los pecadores, contaminado con las más viles lascivias y degradado con los crímenes más horrendos, y aunque tus pecados fueran de un tinte escarlata, si tú confías en Jesús, a quien Dios ha puesto como propiciación, recibirás un perfecto perdón de Dios, el Padre Eterno. Y si lo recibes, se te dará poder para vencer esas mismas transgresiones a las cuales estás inclinado, para que no caigas en ellas de nuevo. Punto número 3. Las bendiciones que nuestro Señor Jesucristo otorga a todos los que confían en Él. Nuestro poder era para enumerar esas bendiciones. Se ve sobrepasado con creces. Tratar de explicar todas las bendiciones se vuelve sumamente difícil, porque dice que la Escritura que por medio de él se les anuncia el perdón de pecados. ¿De cuáles pecados? Todos. ¿Los podemos enumerar? No. No es indulgencia, recuerden esto. Es perdón. El perdón de todos los pecados. Los pecados
de 90 años desde tu niñez hasta tu vejez, si has vivido todos esos años, tus delitos menores, tus delitos públicos, tus transgresiones privadas, tus actos viles, tus pensamientos secretos, tus palabras expresadas, tus deseos reprimidos, el catálogo de todas tus transgresiones y desviaciones completamente borrado de inmediato del libro del recuerdo de Dios, solo si confías en Jesucristo. No serás inculpado por ellos. Por negra que sea la lista o por largo que sea el inventario, solo confía en este hombre y todos tus pecados te serán perdonados. Quien confiesa su pecado y viene a Jesús, encontrará misericordia de inmediato. ¿Hay alguien aquí, sí, que nos esté observando que se sienta culpable? Qué buenas nuevas han de ser estas para tu doliente corazón. Un pecador con un corazón realmente quebrantado es una joya en donde quiera que uno lo encuentre. No hay música en el mundo como las notas de perdón para el pecador que experimenta un arrepentimiento de conciencia y un convencimiento de su culpabilidad. Jesús otorga perdón para todo pecador. Para quienes creen en Él, les otorga un perdón inmediato. No un perdón en potencia, no un perdón que ha de ser revelado cuando estés a punto de morir, sino un perdón ahora, un perdón que alcanza a los pecados que han de venir, todavía los que no vemos. Un perdón que comprende la totalidad de tu vida de pecado, puesto en tu mano para ser leído por el ojo de tu fe y para ser conocido tan claramente como si te fuera entregado en un pergamino escrito por la mano de un ángel y sellado con la sangre de tu Salvador. Acerca tu oído, te lo quiero decir, sí, a ti personalmente. Tus pecados te son perdonados. Cristo Jesús otorga un perdón que nunca será revocado, un perdón que no puede ser cancelado en lo sucesivo. Dios no juega nunca al estira y afloje con los hombres. No condena nunca al que ya fue perdonado una vez. Si declara que un hombre es perdonado y será perdonado para siempre. Esto debe llevarnos a un gozo increíble. Y habrá de llenar el alma de aquel que aclama que esta santa hora ha llegado a su vida, el perdón de los cielos. Su carga ha sido suprimida, sus grilletes le son quitados, la fiebre le es curada y la salud le es restaurada. ¿Cómo saltaría de deleite y danzaría con alegría y cantaría con santo júbilo? Un hombre cuando perdona a su hijo y renuncia al uso de la vara, podría decirle, no olvidaré tu conducta, pues en el futuro no podré confiar en ti. Pero cuando Dios perdona, no reprocha. Recibe al hijo pródigo en su pecho, no lo siente en el extremo más lejano de la mesa para recordarle su descarrío, sino que mata al novillo engordado para convencerlo de que es bienvenido. Pone tal confianza en algunos de nosotros que éramos los peores pecadores, que nos da una comisión de predicar a otros el Evangelio mediante el cual nosotros mismos fuimos salvados y nos envía con la misión de compartir y pregonar este mensaje de salvación. Y no solo eso, todos los que creen son justificados, así como son perdonados. Somos justificados de todas las cosas de las que no podríamos ser justificados por la ley de Moisés. Y aquí tenemos una comparación o más bien un contraste. ¿Qué significa esto? Cuando los hombres venían según la ley de Moisés, traían un novillo que ofrecían por su pecado. Hecho esto, ¿con cuáles sentimientos se alejaban del altar? El hombre venía consciente de culpa y se marchaba convencido de que había cumplido con un estatuto. Pero su conciencia no estaba limpia. La mancha no se había quitado. Aunque la sangre de la bestia quietaba algunos de sus escrúpulos y aliviaba algunos de sus terrores, no le daba una perfecta paz y no podía dársela. Debe
de haber sabido que la sangre de los novillos y de los machos cabríos y las cenizas de una vaquilla no podían quitar el pecado, ni podían expiar su culpa o erradicar su veneno. En esa misma medida es superior el Evangelio de Cristo a la ley de Moisés. Si vinieran y confiaran en Cristo, sentirían que ya no son más culpables. Hasta ahora, ustedes han vivido en la culpa y el pecado, pero a partir de ahora, todo el peso del pecado sobre la conciencia se les habría desvanecido. Tendrían paz con Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor y sentirían que el pasado está tan borrado que ya no lo cargan más en su conciencia. Cuán grande misericordia es esta perfecta limpieza de la culpa en la conciencia. Quien venía al altar bajo la ley de Moisés no siempre sentía que podía venir a Dios. La sangre era rociada y había un camino de acceso, pero solo un sumo sacerdote pasaba detrás del velo una vez al año. La ley de Moisés no podía justificar a un hombre de tal manera que tuviera acceso al propiciatorio. Pero Jesucristo justifica de tal manera a su pueblo que pueden ir directo a Dios y hablarle como un hijo le habla a su padre. Le cuentan todas sus necesidades y debilidades, toda su gratitud y su gozo. Derraman sus propios oídos, sus amantes corazones. Cuán dulce es el acceso de la criatura humana a su Dios, al Dios de pacto, una vez que conocen a Cristo. Yo, en verdad declaro que algunos de nosotros hemos hablado con Dios tan verdaderamente como hablamos con los hombres, y hemos estado tan seguros que nos encontramos en la presencia de nuestro Padre Celestial y tan conscientes de estar bajo esa portentosa sombra como hemos estado conscientes de que hemos estado en comunión con cualquier hombre o mujer nacidos en este mundo. ¿Cómo anhelo que todos ustedes puedan tener esta santa experiencia? Dios no les parecería tan lejano. Es Jesús quien nos da acceso ante el trono de su gracia. Lo verían por doquier en torno a ustedes con los ojos de su espíritu y se regocijarían en él. Aquellos que venían al altar por la ley de Moisés no eran justificados de aprensiones del futuro. Cuando cada adorador regresaba a casa después de todos los sacrificios de corderos y carneros y novillos, tenía miedo de morir. Pero quien confía en Jesús siente que, en lo concerniente al futuro, está perfectamente seguro. Ahora dice, Dios ha prometido salvar a quienes confían en Cristo. Yo en verdad confío en Cristo. Dios ha de salvarme. Si Él lo prometió, Él lo cumplirá. En tanto que Dios sea justo, ningún discípulo de Jesús podría ser destruido. ¿Qué pasa si el acusador me señalara como un pecador? Yo respondería, es cierto que lo soy, y sin embargo no soy alguien que debería ser sometido a juicio, pues todos los pecados me fueron quitados, fueron colocados sobre mi bendita fianza. No me queda ni uno solo. Cristo ha sido castigado por mi pecado. ¿Acaso podrían ser castigados dos por una misma ofensa? ¿Habría de morir mi sustituto y también yo? ¿Seríamos condenados Cristo y yo también por la mismísima ofensa? Dios no es injusto como para castigar primero al sustituto y luego al hombre en cuyo lugar estuvo el sustituto. Este argumento es algo sobre lo que uno se puede apoyar. Esta es una almohada para una cabeza que experimenta dolores. Este es un bote seguro en el cual navegar en medio de las tormentas de la vida y a través de los mares de la muerte. Jesucristo, en mi lugar, derramó su sangre. Yo confío en que así fue, tal como lo dicen las Escrituras. Él ha jurado y no se arrepentirá, por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta. Él ha dado su sólido consuelo a quienes huyen en busca de refugio hacia la esperanza puesta ante ellos en el Evangelio. Ciertamente podemos vivir sobre esta promesa y morir sobre esta promesa. Quiera Dios que todos ustedes confíen en Jesús, que muchísimos de ustedes confíen en Él por primera vez, ahora por medio de la predicación de este Evangelio. Las promesas expuestas en Él son dignas de confianza.
No me avergüenzo, pues, del Evangelio de Cristo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Lo crees tú? Di sí o no. Pues hay consecuencias que se hacen presentes en cualquiera de los dos. Di sí ahora y nosotros junto con los ángeles y todos los santos diremos, amén, que así sea. Les doy gracias a Dios por esta oportunidad de usarme como un instrumento para transmitir este mensaje y es mi ferviente anhelo que el Señor siga resplandeciendo su rostro sobre cada uno de ustedes. Gracias por su sintonía y esperamos vernos muy pronto. Estamos a punto de volver a abrir Campus Tlalpan, así que manténganse en línea. No me resta más que darle gracias a mi Señor, que sea Él quien nos bendiga, que nos guarde y nos lleve siempre a buen éxito. Amén y amén. Esto se los dejo de tarea.